Trabajé como su ama de llaves, pero había una cosa que él no sabía. Yo no era pobre. Me llamo ella. Mi padre es dueño del banco que tiene sus deudas y esta noche compraré la casa en la que me obligó a dormir junto a la cocina. Esta es mi historia. Tengo 18 años. Vivo en una gran ciudad llena de rascacielos, coches de lujo y gente rica. Mi familia es una de las familias más ricas de la ciudad. Mi padre es dueño del Banco Royal City, uno de los bancos más grandes de la ciudad. Lo teníamos todo. Una casa grande, coches de lujo, ropa cara. La gente siempre nos sonreía. Pero empecé a notar que algo no estaba bien. Muchas personas ricas eran amables solo con quienes eran como ellas. Sonreían a quienes tenían dinero e ignoraban a la clase trabajadora. Miraban con desprecio a las amas de llaves, los conductores, los cocineros, los trabajadores de mantenimiento y los guardias de seguridad. Odiaba eso. Un día me pregunté cómo me trataría la gente si no conociera el nombre de mi familia. Esa pregunta siguió rondando mi mente. Así que tomé una decisión. Dejaría mi cómoda vida durante un tiempo. Pondría ropa sencilla. Trabajaría como criada en la casa de un hombre rico. Quería ver la verdad por mí misma. Cuando se lo conté a mi padre, me miró fijamente y dijo: «Nunca has vivido este tipo de vida antes. Será difícil». Le respondí: «Lo sé, pero quiero aprender». Suspiró y dijo: «Eres tan obstinada como tu madre». Luego sonrió con tristeza y añadió: «De acuerdo, pero si en algún momento te sientes insegura, debes volver a casa inmediatamente». Se lo prometí. Unos días después encontré un anuncio en el periódico. Se busca ama de llaves. Debe cocinar y limpiar. Largas horas de trabajo. La casa pertenecía al señor Matthew Laurent, un joven empresario. En la ciudad todo el mundo decía que tenía éxito. Asistía a fiestas extravagantes, vestía trajes elegantes, conducía un coche plateado, pero mi padre ya me había contado algo sobre él. Mateo Laurent parecía rico, pero sus negocios estaban atravesando problemas. Debía una gran cantidad de dinero al Banco de la Ciudad Real. Eso despertó aún más mi curiosidad. Compré un viejo vestido gris y unos zapatos marrones muy sencillos. Me recogí el cabello hacia atrás. No me puse nada de maquillaje. Cuando me miré en el espejo, no vi a Ella Sterling, la hija del banquero. Vi a una joven cansada buscando trabajo. A la mañana siguiente fui a la mansión de Mateo. La casa era enorme. Altas columnas blancas se alzaban frente a la entrada. El jardín era verde y estaba cuidadosamente arreglado. Las flores crecían a lo largo del sendero. Me acerqué a la puerta y llamé. Mi corazón latía con fuerza cuando se abrió la puerta. Mateo Laurent estaba de pie frente a mí. Era alto y atractivo, pero sus ojos eran fríos. Miró mi vestido, luego mis zapatos y después mi rostro.
No sonrió. Me preguntó, ¿quién eres? Respondí tranquilamente, me llamo Elia. He venido para trabajar en la limpieza. Soltó una pequeña carcajada. Dijo, pareces débil. Esta casa no es fácil de limpiar. Puedo trabajar duro, señor. Cruzó los brazos. Bien, puedes empezar hoy, pero escúchame con atención. No me gusta el polvo, no me gusta el ruido, que la comida llegue tarde. Si la casa está sucia, te vas. Si la cena está mala, te vas. ¿Entendido? Sí, señor. Añadió, el sueldo es bajo. Tu habitación está cerca de la cocina. Ahora entra y empieza a trabajar. Se dio la vuelta antes de que pudiera responder. No me preguntó si había comido. No me preguntó si estaba cansada. Simplemente dio órdenes. Entré y encontré mi habitación. Era pequeña y oscura. Tenía una cama dura, una pequeña lámpara y ninguna ventana. Por un momento pensé en mi cama. Estaba cómoda en casa, pero no me fui. Había venido para descubrir la verdad. Así que dejé mi bolso, me até el delantal y fui a la cocina. La cocina era amplia, pero estaba sucia. Los fregaderos estaban llenos de platos y los vasos se acumulaban sobre la mesa. La comida estaba pegada a las superficies de trabajo. Empecé a lavar. El agua estaba caliente. Mis manos se pusieron rojas. La espalda empezó a dolerme. Pero continué, plato tras plato y mancha tras mancha. Luego barrí el suelo y fregué las baldosas de rodillas. Limpié las superficies de trabajo. Limpié la cocina. Después de la cocina, limpié la sala de estar. Había sillones blancos, mesas brillantes y muchas ventanas. Al llegar la noche, sentía los brazos pesados. Entonces Matthew llamó desde el comedor. Walia, ¿dónde está mi cena? La estoy preparando ahora, señor, respondí. Estaba cocinando pollo, arroz y ensalada. Date prisa, dijo. Tráeme un poco de agua con hielo. Le llevé un vaso lleno de hielo. Tomó un sorbo, frunció el ceño y dijo, no está lo suficientemente fría. La próxima vez, pon más hielo. Eres lenta. Una enorme ira creció dentro de mi pecho, pero la contuve. De acuerdo, señor, lo recordaré. Terminé la cena y puse la comida delante de él. Comió rápidamente. No me dio las gracias. No dijo que la comida estuviera deliciosa. Cuando terminó se levantó y dijo, límpialo todo y no hagas ningún ruido mañana por la mañana. Me levanto tarde. Luego subió al piso de arriba. Limpié la mesa yo sola. Lavé su plato, su vaso, su tenedor y su cuchillo. Después comí un poco de arroz frío en la cocina. Esa noche me acosté en la cama dura de mi pequeña habitación. Me dolían los pies, tenía las manos ásperas y el cuerpo agotado, pero mi mente estaba alerta. Pensé en Matthew.
Tenía una casa preciosa. Vestía ropa cara. Llevaba un apellido famoso, pero no había bondad alguna en él. Y aquella noche comprendí algo importante. Algunas personas son ricas en dinero, pero muy pobres de corazón. Pasaron los días, una semana, luego 2 semanas y después un mes. Cada mañana me despertaba a las 5. Seguía llevando el mismo viejo vestido gris y los mismos incómodos zapatos marrones. Preparaba el café y el desayuno. Limpiaba los dormitorios, lavaba los baños, planchaba las camisas de Matthew, fregaba los suelos hasta que me dolía la espalda. Matthew nunca era amable. Siempre encontraba algo que criticar. Si había una pequeña mancha en un vaso, gritaba. Si su camisa no estaba perfecta, la tiraba al suelo. Hazlo otra vez, decía. Ni siquiera puedes hacer correctamente algo tan sencillo. Aquellas palabras eran crueles. Pobre, inútil, lenta. Escuchaba esas palabras casi todos los días. Al principio me dolían, pero con el tiempo aprendí algo importante. Las palabras crueles no siempre dicen la verdad sobre la persona que las escucha. A veces las palabras solo revelan la oscuridad que existe en el corazón de quien las pronuncia. No olvidé quién era. Seguía siendo Selin. Seguía siendo la hija de mi padre. Simplemente llevaba un vestido gris. Un frío martes ocurrió algo terrible. Llovía intensamente. El viento soplaba con fuerza. Sentía una pesadez y una oscuridad envolviendo la casa. Estaba preparando el almuerzo para Mateo. Preparé un tazón caliente de sopa de tomate y un sándwich de queso. Serví la sopa en uno de aquellos elegantes tazones. Era blanco y estaba decorado con flores doradas en los lados. Mateo me había dicho una y otra vez que aquel tazón era muy caro. Puse el tazón sobre una bandeja y atravesé cuidadosamente el pasillo. El suelo era de mármol liso. Era hermoso, pero resbaladizo. Mis viejos zapatos estaban desgastados y planos. Di un paso y luego otro. De repente, mi pie resbaló. La bandeja se movió entre mis manos. «¡Dios mío!», susurré. El tazón cayó. Se oyó un fuerte golpe. El ruido resonó por toda la casa. El tazón se hizo pedazos. La sopa roja salpicó el suelo, la pared y mi vestido. Me quedé inmóvil. Un segundo después, Matthew salió corriendo de su oficina. Vio el tazón roto, vio la sopa y luego me miró. Su rostro se puso rojo. Gritó: «¡Idiota! ¡Mira lo que has hecho!». Yo estaba de rodillas. Dije: «Lo siento, señor». Mi zapato resbaló. Fue un accidente. Gritó: «¿Un accidente? Este tazón cuesta más que todo lo que ganarás en tu vida. Solo eres una pobre limpiadora. Lo pagarás. Descontaré el dinero de tu salario cada semana.
Quería reírme. Quería decirle, Matthew, puedo comprar todos los tazones de esta casa. Puedo comprar toda esta casa si quiero. Pero no dije una palabra. Lo dejé hablar. Lo dejé mostrar quién era realmente. Me ordenó, limpia esto ahora mismo o hoy no comerás. No te lo mereces. Luego volvió a su oficina y cerró la puerta de golpe. Me quedé sentada en silencio durante un momento. La lluvia golpeaba las ventanas. La sopa caliente todavía goteaba sobre mis manos. Recogí un pedazo del tazón roto y me cortó el dedo. Una pequeña gota de sangre cayó sobre el suelo de mármol. La miré. Luego limpié una lágrima de mi mejilla. Solo una lágrima. Después me levanté. Cogí un poco de agua caliente, una esponja y una toalla. Limpié la pared. Recogí todos los pedazos rotos. Fregué el mármol hasta que volvió a brillar. No almorcé, pero algo cambió dentro de mí aquel día. Ya no estaba simplemente observando. Estaba haciendo planes. Matthew Laurent necesitaba una lección y yo sería quien se la enseñaría. Unos días después, Matthew se marchó en su coche plateado. Antes de irse, señaló su oficina y dijo, limpia esta habitación hoy, pero no toques mis papeles. De todos modos no los entenderías. Después de que se marchó, entré en su oficina. Era una habitación oscura y lujosa. Había estanterías de madera, libros grandes, un escritorio enorme y un sillón de cuero negro. Primero quité el polvo de las estanterías, luego de la lámpara y después del borde del escritorio. Había papeles por todas partes, facturas, cartas, sobres y notas. Intentaba no tocar nada, pero de repente vi algo familiar. Un logotipo dorado sobre una hoja blanca, un escudo y una llave. Mi corazón se detuvo por un instante. Era el logotipo del Banco Royal City, el banco de mi padre. Miré hacia la puerta. No había nadie. Levanté lentamente el documento. Era una carta oficial. Tenía sellos rojos. Sabía lo que significaba. Problemas. Leí cuidadosamente la carta. Decía que Matthew Laurent no había pagado su préstamo durante 3 meses. La deuda era enorme. Si no pagaba la cantidad completa en 10 días, el banco recuperaría la casa. La leí otra vez y otra vez. La casa pasaría a ser propiedad del Banco Royal City. Miré los demás documentos. Había facturas sin pagar de su coche, su ropa, sus fiestas, su vino y su extravagante estilo de vida. Las cantidades eran enormes. No era rico. Matthew estaba descendiendo en una espiral hacia la pobreza. Vivía dentro de una magnífica mentira. El hombre arrogante que me había llamado pobre ni siquiera era dueño del suelo que pisaba. Su mansión pronto pertenecería a mi padre.
Volví a colocar los documentos exactamente en su sitio. Limpié el escritorio. Luego salí y cerré la puerta tranquilamente. Una ligera sonrisa apareció en mi rostro. Matthew se creía un rey, pero solo era un hombre ahogado en deudas, y mi familia tenía la llave de su mansión. Volví a la cocina y empecé a cortar verduras. Cortar, cortar, cortar. Por primera vez en aquella casa, sonreí mientras trabajaba porque ahora conocía la verdad. El equilibrio de poder había cambiado. Matthew pensaba que era el dueño de la casa, pero ahora yo conocía la verdad. No era más que un hombre cargado de deudas, y esas deudas pertenecían al banco de mi padre. 2 días después, Matthew me llamó a la sala de estar. Parecía preocupado, pero trataba de mostrar orgullo. Dijo: Walia, voy a celebrar una cena este fin de semana. Vendrán personas importantes, empresarios y gente rica. Quiero que la casa esté en su mejor estado. Respondí: Sí, señor. Continuó: Prepararás comida deliciosa, carne, patatas, pasteles, todo. Limpiarás cada habitación. Llevarás un delantal limpio. Y escúchame bien, no hables con mis invitados. Solo eres un ama de llaves. Coloca los platos, sirve las bebidas y guarda silencio. Respondí tranquilamente: Entiendo, señor. Dijo: Bien, ahora vete a trabajar. El sábado llegó rápidamente. Me desperté antes del amanecer. Limpié la casa de arriba abajo. Lavé los suelos. Limpié las ventanas. Pulí las mesas. Perfumé las habitaciones con limón y flores. Luego entré en la cocina. La cocina estaba extremadamente caliente. Cociné la carne durante horas. Preparé las patatas. Horneé pasteles dulces. Limpié los vasos hasta que quedaron brillantes. Preparé la vajilla de plata. Me dolían los pies, me dolía la espalda y tenía las manos secas. Pero seguí trabajando. Quería que todo fuera perfecto. No por Matthew, sino por mí misma. Entonces llegaron los invitados. Escuché el timbre de la puerta. Escuché voces en el vestíbulo. Desde la cocina vi a 10 invitados. Los hombres vestían trajes caros. Las mujeres llevaban vestidos largos y joyas brillantes. Matthew mostró una sonrisa falsa. Dijo en voz alta: Bienvenida a mi casa. Entra y siéntete como en tu propia casa. Respiré profundamente. Me acomodé el delantal y llevé una bandeja de vino a la sala de estar. La habitación estaba llena de risas. Serví vino a un hombre con traje azul. Tomó una copa sin mirarme. Serví vino a una mujer con un vestido verde. Tomó su copa sin darme las gracias. Para ellos, yo era invisible. No era una persona. Solo era un ama de llaves que llevaba bebidas. Entonces una mujer alta y rubia miró a su alrededor. Dijo:
Mateo, tu casa es preciosa. ¿Cómo consigues mantenerla tan limpia? ¿Tienes muchos empleados? Teo se rió. Dijo, no, solo tengo un ama de llaves. Luego me señaló. Esta es Elia. La mujer me miró de arriba abajo. Notó mi viejo vestido gris y mi rostro cansado. Dijo, oh, parece muy corriente. ¿Por qué mantienes a una criada como ella? Eres rico, deberías contratar a alguien mejor. Mateo estalló en carcajadas. Dijo, lo sé. No tiene nada de especial. Es pobre, lenta y torpe, pero trabaja por muy poco dinero. Alguien tiene que limpiar el inodoro, ¿verdad? La mujer se rió. Luego los demás invitados también se rieron. 10 personas ricas se estaban riendo de mí en medio de la sala de estar. Me quedé allí con la bandeja entre las manos. Mi rostro ardía por el calor. Mi corazón latía con fuerza. Por un momento estuve a punto de gritar. Quería decirles mi verdadero nombre. Quería decir, puedo comprar esta casa esta misma noche, pero no lo hice. Mantuve la calma. Miré a Matthew. Luego miré a la mujer. Bajé ligeramente la cabeza y dije, disculpen. Después volví a la cocina. Puse la bandeja sobre la encimera y cerré los ojos. Mi ira ya no ardía. Era fría, silenciosa y contenida. Ya había visto suficiente. La cena continuó. Comieron, bebieron vino y se rieron en la sala de estar mientras yo les servía la comida. Recogí los platos y lavé la vajilla. Limpié la cocina. Ya había pasado la medianoche cuando finalmente se marcharon los invitados. Matthew subió al piso de arriba sin decir una palabra. Apagué las luces y volví a mi pequeña y oscura habitación. Me senté en la cama dura. Luego metí la mano debajo del colchón y saqué mi teléfono. Era el único objeto valioso que había llevado conmigo. Lo encendí. La luz de la pantalla llenó la habitación. Llamé a mi padre. Después de unos cuantos tonos, respondió con una voz todavía somnolienta. Dije tranquilamente, «Hola, papá, Walia». Su voz cambió inmediatamente. «¿Estás bien? ¿Quieres volver a casa? Puedo enviar el coche inmediatamente». Sonreí. «Estoy bien, papá, pero mi tiempo aquí ha terminado. He aprendido lo que quería aprender». Guardó silencio durante un momento. Dijo, «Entonces vuelve a casa mañana. Desayunaremos juntos». Respondí, «Volveré a casa. Pero primero necesito tu ayuda». Dijo, «Lo que quieras». Dime, «Quiero que revises un expediente en el banco. Se llama Matthew Laurent». Hubo silencio. Luego escuché movimiento. Mi padre se estaba levantando de la cama. Después de un momento, escuché el sonido de su ordenador portátil al abrirse.
dijo. Matt Laurent. Sí, veo el expediente. Tiene una hipoteca muy grande. Pregunté, ¿la está pagando? Mi padre respondió con tono serio. No, no ha pagado nada durante meses. Le hemos enviado la notificación final. El procedimiento de ejecución hipotecaria está preparado. ¿Cuándo se apoderará el banco de la casa? Respondió, mañana por la noche. Exactamente a las 6 de la tarde, nuestro equipo llevará los documentos finales. La propiedad pasará a ser del banco. Respiré profundamente. Dije, papá, quiero comprar esta casa. Mi padre guardó silencio. Le respondí, esta casa tiene un lugar especial en mi corazón. Quiero específicamente esta casa. Pagaré con mi propia cuenta. Por favor, prepara los documentos. Quiero convertirme en la propietaria legal mañana a las 6 de la tarde. Guardó silencio durante un momento y luego soltó una pequeña carcajada. Eres increíble, hija mía, dijo. Cuando decides algo, nadie puede detenerte. ¿Puedes hacerlo? Le pregunté. Sí, respondió. Ven a mi oficina al mediodía. Los documentos estarán preparados. Gracias, papá. Te quiero. Elia. Yo también te quiero. Terminé la llamada y me senté en la habitación oscura. La casa estaba en silencio. Matthew dormía en el piso de arriba, convencido de que todavía lo poseía todo. Pero mañana todo cambiaría. Terminé la llamada y volví a esconder el teléfono debajo del colchón. Luego me acosté sobre la cama dura y miré fijamente el techo oscuro. Ya no tenía sueño. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente estaba completamente despierta. Mañana todo cambiaría. Mañana la limpiadora dejaría de ser limpiadora. A la mañana siguiente me desperté a las 5 como de costumbre. Pero aquella mañana era diferente. No me puse el viejo vestido gris. Lo recogí de la silla y lo miré. Todavía tenía marcas de jabón, sopa y largos días de trabajo. Lo doblé cuidadosamente y lo dejé sobre la pequeña cama. Tampoco me puse los pesados zapatos marrones. Los dejé en el suelo. Luego abrí mi bolso y saqué la ropa que había escondido dentro: pantalones negros, una blusa blanca limpia y unos cómodos zapatos negros. Me peiné y dejé caer mi cabello sobre los hombros. Me miré en el pequeño espejo. Leah Sterling volvía a casa. La casa estaba tranquila. Matthew siempre dormía hasta tarde los domingos, especialmente después de una gran fiesta. Entré en la cocina por última vez. Miré la cocina, el fregadero y la superficie de mármol. Había pasado muchas horas allí lavando, cocinando y limpiando. Puse suavemente la mano sobre la fría superficie de mármol. Susurré, adiós. Luego atravesé el vestíbulo y abrí la puerta principal. El aire fresco de la mañana entró en la casa.
El cielo era rosa y naranja. Los pájaros cantaban en el jardín. En cuanto salí, cerré suavemente la puerta y atravesé la puerta de entrada. No miré hacia atrás. En la calle principal detuve un taxi. El conductor me preguntó: ¿A dónde va, señorita? Respondí: al Banco Royal City, a la sucursal principal. La ciudad despertaba mientras conducíamos. Las tiendas empezaban a abrir sus puertas. Los coches circulaban lentamente por las calles. Los rayos del sol tocaban los altos edificios. Cuando llegamos, pagué al conductor y subí las amplias escaleras de piedra. El banco estaba cerrado al público porque era domingo, pero la entrada para empleados estaba abierta. El guardia de la puerta me vio y sonrió. Dijo: «Buenos días, señorita Sterling. Me alegra verla de nuevo». Respondí: «Buenos días, Bob». «¿Está mi padre arriba?». Dijo: «Sí, señorita. La está esperando». Tomé el ascensor privado hasta el último piso. Mi padre estaba en su oficina. Cuando me vio, se levantó y me abrazó con fuerza. Dijo: «Mi chica valiente». Luego miró mis manos y su rostro se volvió serio. «Elia, tus manos». Miré hacia abajo. Mi piel estaba enrojecida. Todavía había una pequeña herida en uno de mis dedos. «Ha sido un trabajo duro», dije. «Pero he aprendido mucho». Asintió con la cabeza. Entonces no fue todo en vano. Había un expediente grueso sobre el escritorio. Lo tocó. «Estos son los documentos de la casa Laurent», dijo. «El banco terminó esta mañana el procedimiento de ejecución hipotecaria sobre la casa. Matthew Laurent ya no es el propietario. Tú estás comprando la casa al banco por la cantidad que todavía debe». Me entregó un bolígrafo. Abrí el expediente y vi la dirección. La casa de la colina. La casa cuyos suelos había limpiado de rodillas. La casa en la que Matthew me había llamado pobre e inútil. Firmé mi nombre al final del documento de la libra esterlina. Mi padre colocó el sello oficial. «Se acabó», dijo. «Ahora eres la propietaria». «Gracias, papá», respondí. «¿Cuándo irán allí los representantes del banco?», pregunté. Respondió: «Dentro de unas horas, esta tarde, le entregarán los documentos finales. Tendrá que marcharse inmediatamente». Dije: «Perfecto». Todavía tenía algunas cosas que hacer antes de eso. Time igual a 1 segundo barra mayor que salí del banco y fui a mi salón de belleza favorito. Las mujeres que trabajaban allí me conocían. Parecieron sorprendidas al ver mi rostro cansado y mis manos dañadas. Una de ellas me preguntó: «Señorita Sterling, ¿dónde ha estado?». Sonreí y dije: «Devuélvanme a mi estado normal». Me lavaron el cabello con agua tibia, lo secaron y lo peinaron formando suaves ondas.
Me pintaron las uñas de rojo oscuro y aplicaron cuidadosamente mi maquillaje. Cuando me miré en el espejo, la cansada limpiadora había desaparecido y la mujer fuerte había regresado. Luego fui a una tienda de lujo. La encargada se acercó rápidamente y me preguntó: «Señorita Sterling, ¿cómo puedo ayudarla?». Respondí: «Necesito un vestido, algo rojo, algo fuerte». Me trajo varios vestidos y elegí uno de color rojo oscuro. Era sencillo, elegante y atractivo. También compré unos zapatos negros brillantes de tacón alto. Cuando caminaba, escuchaba el sonido de los tacones. Tac, tac, tac. Exactamente a las 5 de la tarde llamé a mi conductor. Un largo coche negro se detuvo frente a mí. Thomas abrió la puerta. «Buenas tardes, señorita Sterling». «Buenas tardes, Thomas», respondí. «Llévame a la casa de la familia Lawrence. Debemos llegar exactamente a las 6:15 de la tarde». «Sí, señorita». El coche avanzó lentamente por la ciudad y subió la colina. Cuando llegamos a la casa, ya había 2 coches negros estacionados en la entrada. Los empleados del banco estaban dentro. Thomas se detuvo frente a las escaleras y me abrió la puerta. Bajé. El aire de la tarde estaba frío. Mi vestido rojo se movió ligeramente. La casa brillaba con la luz. Todas las lámparas estaban encendidas. Era magnífica y parecía que la casa ya me pertenecía. Subí las escaleras. Ruido, ruido, ruido. La puerta principal estaba entreabierta. La empujé un poco más y entré en el gran vestíbulo. El suelo de mármol brillaba bajo las luces. El mismo suelo que había limpiado ayer. Desde la sala de estar escuché a Matthew gritar: «Esto es imposible. No pueden hacer esto. Soy Matthew Laurent. Esta es mi casa». Luego escuché una voz tranquila. Era el señor Davis, el agente del banco. «Lo siento, señor Laurent. No ha pagado su préstamo durante 4 meses. El Banco Royal City ha concluido el procedimiento de ejecución hipotecaria. Ya no tiene ningún derecho legal sobre esta propiedad». «No, Matthew, solo necesito un poco más de tiempo. El dinero llegará pronto. Por favor, deme una semana». «La propiedad ya ha sido vendida», respondió el señor Davis. «El banco ya no es su propietario. El nuevo propietario tomará posesión esta misma tarde». La voz de Matthew cambió. «¿Vendida?», preguntó. «¿Quién la compró? Hablaré con ella. Le explicaré todo. Quizás me permita quedarme». Hubo un breve silencio. Entonces Matthew preguntó: «¿Quién es el nuevo propietario?». Respiré profundamente. Levanté la cabeza. Alicé suavemente la parte delantera de mi vestido rojo y empecé a caminar por el pasillo. Mis tacones
golpeaban el mármol. Tac, tac, tac. El sonido resonó por toda la silenciosa casa. Las voces de la sala de estar se detuvieron. Habían oído que me acercaba. Doblé la esquina y me detuve en la entrada de la habitación. La luz de la gran lámpara de araña cayó sobre mí. 3 empleados del banco estaban de pie cerca de la mesa. Matthew estaba junto a la chimenea. Parecía miserable. Tenía el cabello despeinado. Su rostro estaba cubierto de sudor. Su corbata estaba floja y sus ojos estaban llenos de miedo. Entonces me vio. Al principio no entendió. Miró mis zapatos negros de tacón alto. Miró mi vestido rojo. Mi cabello. Miró mi rostro. Su boca se abrió por completo. Lia, murmuró. ¿La criada? Sonreí tranquilamente y entré en la habitación. Dije, buenas tardes, Matthew. No volví a llamarlo señor. Retrocedió un paso. Preguntó, ¿qué haces aquí? ¿Por qué llevas esa ropa? ¿Has robado su ropa? Vuelve a la cocina. Este no es el momento. Todavía intentaba darme órdenes. Aún no lo entendía. Entonces uno de los empleados del banco se volvió hacia mí y se inclinó respetuosamente. Dijo, buenas tardes, señorita Sterling. La notificación final ha sido entregada. Matthew se quedó inmóvil. Repitió lentamente, señorita Sterling. Su rostro palideció. Sterling, ¿como el banco de la ciudad real? Respondí, sí, como el banco de la ciudad real. Di un paso hacia él. Mi padre es dueño de ese banco, Matthew. El mismo banco del que pediste dinero prestado. El mismo banco al que te negaste a pagar. Matthew me miró fijamente. Sus manos empezaron a temblar. Dijo, pero tú eras mi ama de llaves. Limpiabas mi casa. Dormías cerca de la cocina. Llevabas aquel viejo vestido gris. Respondí, ah, sí. Limpiaba tus suelos, lavaba tus platos y te preparaba la comida. Lo miré directamente a los ojos. Y hice todo eso porque quería saber quién eras realmente. La habitación quedó en silencio. Quería saber cómo tratabas a una persona débil, a una persona sin dinero, a alguien a quien considerabas inferior a ti. Mi voz se volvió más fría. Y ahora conocía la verdad. Matthew bajó la mirada. Fuiste cruel. Me gritaste, me insultaste. Te burlaste de mí delante de tus invitados. Me llamaste pobre, lenta e inútil. Metí la mano en mi bolso y saqué los documentos. La escritura de propiedad de la casa. Dije, compré esta casa hoy, con mi propio dinero. Los ojos de Matthew se llenaron de terror. Esta casa ahora es mía. Mi entrada, mi cocina, mis suelos y mi sala de estar. Dejé los documentos y dije,
ya no te quiero aquí. De repente, Matthew cayó de rodillas. Dijo, por favor, Elia, perdóname. Me equivoqué. Estaba agotado. Estaba atravesando dificultades financieras. No sabía quién eras. Respondí tranquilamente. Ese es exactamente el problema. Solo eras amable con las personas que tenían poder. Empezó a llorar aún más. Barra mayor que dijo, no tengo a dónde ir. Mis amigos no me ayudan. Por favor, no me eches. Lo miré. No estaba feliz. Estaba enfadada. Solo sentía tristeza. Su orgullo lo había destruido. Le pregunté, ¿recuerdas el tazón? Me miró. Cuando rompí tu tazón, me dijiste que una disculpa no era suficiente. Me dijiste que tenía que pagar por mi error. Matthew no respondió. Entonces, ahora, Matthew, tienes que pagar por tu error. Me volví hacia el empleado del banco. Señor Davis, asegúrese de que solo se lleve sus pertenencias personales y abandone la casa. Si se niega, llame a la policía. Sí, señorita Sterling, respondió. Me di la vuelta y me marché. Detrás de mí, Matthew lloraba, pero no miré atrás. Subí la gran escalera y entré en el dormitorio principal. La habitación era muy amplia. Las ventanas daban a la ciudad. Me quedé junto a la ventana observando las luces de abajo. Después de unos minutos, escuché abrirse y cerrarse la puerta principal. Luego un coche se marchó. Matthew Laurent se había ido. La casa era mía. Respiré profundamente. Por primera vez sentí paz en aquella casa. Mi trabajo como ama de llaves había terminado. Mi secreto había sido revelado. Pero la lección más importante no era sobre el dinero. Era sobre las personas. El dinero puede comprar una mansión. El dinero puede comprar ropa cara. El dinero puede comprar relojes de oro y coches de lujo. Pero el dinero no puede comprar bondad. El dinero no puede comprar respeto. El dinero no puede comprar un buen corazón. Matthew parecía rico, pero era pobre por dentro. Pobre en bondad, pobre en respeto y pobre en moral. Y cuando perdió su casa, perdió la máscara que llevaba. Yo también aprendí una lección. No hay vergüenza en trabajar duro. No hay vergüenza en limpiar suelos. No hay vergüenza en cocinar para los demás. No hay vergüenza en lavar platos. La verdadera vergüenza consiste en tratar a quienes trabajan duro como si no fueran nada. Así que, si ahora mismo estás trabajando duro, recuerda esto. Tu trabajo no disminuye tu valor. Tu ropa no determina tu valor. Tu cuenta bancaria no determina tu corazón. Tienes valor. Eres importante. Mereces respeto. Y si alguien te mira con desprecio, eso demuestra su carácter,
no el tuyo. Sé amable con los trabajadores de mantenimiento. Sé amable con los camareros. Sé amable con los conductores. Sé amable con las limpiadoras. Sé amable con todas las personas trabajadoras porque nunca conoces realmente la verdad sobre alguien. La persona que te sirve la comida puede tener un corazón más fuerte que quien se sienta en la mesa más cara. La persona que limpia el suelo puede tener más dignidad que quien lleva el traje más caro. Llevé un vestido gris durante un mes. Dormí en una pequeña habitación durante un mes. Trabajé con las manos cansadas y los pies doloridos. Pero estoy orgullosa de aquel mes porque la chica que llevó el vestido gris me enseñó algo que el vestido rojo nunca me había enseñado. Me enseñó humildad. Me enseñó fortaleza. Me enseñó la verdad. Me llamo Elia Sterling. Fui su ama de llaves. Ahora soy dueña de su casa. Y lo más importante, soy dueña de mi dignidad. Gracias por ver la historia completa. Si habéis seguido hasta el final, os doy las gracias de todo corazón. La historia de Elia nos enseña algo importante. El dinero compra una casa lujosa, pero no compra bondad, respeto ni un buen corazón. Y ahora tengo un ejercicio sencillo para vosotros. La palabra de hoy es dignidad. Escribid una frase sencilla en los comentarios que incluya la palabra dignidad. Por ejemplo, ella conservó su dignidad o todo trabajador merece dignidad. Y decidme también, ¿hizo bien Elía en darle una lección a Mateo? ¿Sí o no?